Tipos de contaminaciones en línea, servicio de alimentos. Hola, mi nombre es Vanessa Cuevas, jefe de gestión ambiental y compras de la empresa, y el día de hoy les voy a explicar el tema de tipos de contaminaciones. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es un alimento contaminado. Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias o virus u otros microorganismos como parásitos, así como sustancias químicas o radiactivas o incluso objetos extraños de forma accidental que alteran las características organolépticas del alimento y que puede ser susceptible de producir o transmitir enfermedades al hombre. ¿Dónde se encuentran los contaminantes? Se pueden encontrar en el ambiente, en los residuos sólidos, en las aguas residuales, en las manos de alguna persona que está contaminada o cuando entramos en contacto pues, con una persona que está enferma. ¿Cómo se contaminan los alimentos? Bueno, en el servicio de alimentos, los alimentos que preparamos se pueden contaminar en todos los procesos de la cocina matriz, tanto en recepción como en la elaboración o en el almacenamiento de dichos alimentos preparados. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se contaminen los alimentos en el proceso? Pues realizando una adecuada limpieza y desinfección, teniendo separada el área de los residuos sólidos, evitando los animales domésticos o los vectores como son las moscas o las cucarachas. Dentro de los tipos de contaminaciones hay una subdivisión, entre ellos tenemos que puede ser una contaminación física, una contaminación química y dentro de la contaminación química está la natural, la ambiental, la agrícola, la migración de compuestos o por manipulación. Contaminaciones biológicas, acá encontramos bacterias, virus, hongos o parásitos y también la contaminación cruzada. Contaminación física. Entonces hablamos de contaminación física cuando se presentan elementos ajenos a los alimentos, entonces que pueden causar algún daño al consumidor. Normalmente llegan estos elementos a los alimentos de manera accidental, como por ejemplo astillas de madera o pedazos de huesos, metales, algunos alambres de las esponjillas, pueden presentarse pedazos de vidrios y también, aunque no es un gran contaminante, el cabello también se tiene en cuenta en este tipo de contaminación porque pues el cabello puede producir una inconformidad cuando aparece en el plato de algún usuario. ¿Cómo podemos prevenir la contaminación física? Primero, usando siempre el gorro mientras estemos dentro de la cocina matriz. No utilizando ningún elemento, ya sea de madera o de vidrio. Esos utensilios no son recomendados dentro de la cocina. Teniendo especial cuidado cuando estemos manipulando pollo para evitar que de pronto cualquier pedazo de hueso quede presente en los alimentos. No es recomendable utilizar joyería en ninguno de los lugares de la preparación de los alimentos, ni cadenas, ni aretes, ni ningún elemento metálico pequeño que pueda caer accidentalmente a la comida. Tampoco es recomendable utilizar esponjillas de alambre ni de brillo. Es recomendable no usar bolsillos por encima de la cintura, ya que pues al momento de nosotros guardar cualquier cosa puede caer por accidente a los alimentos y debemos siempre mantener el área del servicio ordenada pues para impedir que algún elemento que esté en la cocina pueda afectar la manipulación de los alimentos, como por ejemplo papeles o cepillos, celulares o otro tipo de elementos. Como recomendaciones generales, siempre se debe hacer inspección ocular de los alimentos mínimo por 3 personas antes de suministrar el alimento a los usuarios. Entonces, primero, la primera persona que va a hacer la inspección va a ser la persona encargada de preparar los alimentos. En segundo lugar, la persona que va a guardar los alimentos en los recipientes. Y por último, la persona que está encargada de servir los alimentos ya a los pacientes en clínica. Si se cumplen estas 3 inspecciones, pues la contaminación física prácticamente queda eliminada.
Contaminación química. Este tipo de contaminación se produce cuando un alimento está en contacto con agentes químicos contaminantes, ya sean desde el insumo o durante el proceso de producción. Dentro de la contaminación química encontramos la contaminación tóxica natural, que esta procede de la misma naturaleza y puede causar graves daños al cuerpo o nos puede producir incluso la muerte. Viene de elementos como algunas plantas tóxicas, como por ejemplo hongos no comestibles, o de algunos animales que producen naturalmente ciertas toxinas, como por ejemplo el pez globo, o en algunos casos algunas frutas que al permanecer, digamos, abiertas se oxidan y también pueden generar pequeñas dosis de contaminantes, como es el caso de la patilla. Otro tipo de contaminación es la tóxica ambiental, que pues es la que está en el ambiente, la que podemos encontrar en elementos tóxicos que están en el aire, en la tierra o en el agua, como por ejemplo el dióxido de carbono, el mercurio o el arsénico, que pues por eso los alimentos no deben estar aislados de estos elementos. Otra contaminación es la tóxica agrícola, que pues nos habla de que los alimentos pueden ser susceptibles a contaminarse de manera química. Hablamos en el caso específico de las carnes, como son con antibióticos, cuando son tratados los animales y demás sustancias que se pueden utilizar durante la cría, o en los vegetales, los plaguicidas y demás sustancias utilizadas en los cultivos. Migración de compuestos y empaques. En algunos empaques, como son el caso de las latas, o los plásticos, pueden generar ciertas trazas de óxido que pueden pasar a los alimentos y los pueden contaminar. Y por último tenemos la contaminación por manipulación, que acá hablamos de que se pueden contaminar los alimentos químicamente cuando los mezclamos con agentes químicos limpiadores o desinfectantes, como son perfumes o las sustancias que utilizamos para hacer la limpieza y desinfección en la cocina, que puede ser pues de manera involuntaria o provocada malintencionalmente. ¿Cómo podemos prevenir la contaminación química? Comprando las carnes en sitios certificados que nos ofrezcan pues una garantía de la inocuidad del alimento, que tengan pues el registro INVIMA. Las verduras siempre deben tener un proceso de desinfección riguroso, ya que por el manejo dado desde la granja es posible que estén contaminados antes del ingreso a la cocina matriz. Los elementos de limpieza se deben almacenar de manera separada de los alimentos, pues para evitar que haya una transferencia o mezclas accidentales. Por eso tenemos establecido en el segundo piso el área de almacenamiento de las sustancias de limpieza. Otra recomendación es que los manipuladores no deben usar perfume mientras estén en el servicio, y se debe realizar la limpieza tal como se indica en el instructivo de saneamiento o en los flujogramas de limpieza y desinfección, con las medidas exactas para hacer que la limpieza sea eficaz y no se produzca alguna contaminación. No debemos usar plaguicidas dentro del servicio. El uso se debe realizar por el personal especializado y en los momentos donde no haya actividad, donde no estemos manipulando los alimentos. No se debe usar esmalte y es recomendable no calentar los alimentos en envolturas plásticas. Contaminación biológica. La contaminación biológica es la que más se presenta en los servicios de alimentos y por tanto es la en la que debemos enfocarnos más y ser más rigurosos para aplicar todas las medidas preventivas y así poder presentarle a los usuarios un alimento inocuo. La contaminación biológica se presenta cuando hay presencia de microorganismos que pueden causar daños en la salud de nuestros consumidores. Entonces pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos. La dificultad con este tipo de contaminación es que algunas veces puede alertarnos o nos puede presentar señales de que el alimento está contaminado, pero en otras ocasiones no. Entonces, por eso, el usuario lo puede consumir normalmente y después de que lo ingiere es que se presentan las complicaciones en salud. Entonces, por eso es importante tener especial cuidado en la manipulación de los alimentos. Entonces, los casos más comunes son de bacterias y la mayor fuente de contaminación pues es el ser humano. Entonces, hablamos de que los virus son
entidades infecciosas microscópicas, o sea que no las podemos ver a simple vista y que solo viven dentro de células de otros organismos y que llegan a la comida ya sea por vía fecal, salival o por medio de algunas de aguas contaminadas. Hablamos de bacterias, que las bacterias son seres unicelulares que se hospedan principalmente en los seres humanos, son organismos simples y se multiplican con mucha facilidad. En el ser humano habitan en grandes cantidades porque algunas son beneficiosas para nuestro cuerpo y otras pues nos perjudican, por eso se debe tener mantener un equilibrio entre ellas. En el caso de los hongos, son seres un poco más desarrollados que las bacterias y existen miles de especies de estos. En los alimentos se pueden presentar como cuando vemos el moho o hay algunas levaduras que pueden causar enfermedades al ser humano si son consumidas. Son visibles cuando hay proliferación de ellas en el alimento, pues ya que estos sí cambian, digamos, la composición del alimento, o sea, lo podemos ver a simple vista, por ejemplo, cambia el olor, o se pueden empezar a ver como placas o manchas en los alimentos, ya sean verdes, blancas o negruzcas, entonces eso es una alerta de que el alimento está contaminado. Y en el caso de los parásitos, son organismos que sobreviven habitando otros organismos más grandes que ellos y pues principalmente ingresan por la boca, se hospedan en nuestros intestinos y pueden permanecer o trasladarse e infectar otros órganos. ¿Cómo podemos prevenir la contaminación biológica? Primero, cumpliendo estrictamente el protocolo de lavado de manos, manteniendo una conducta higiénica en todo momento dentro del servicio y fuera de él, cumpliendo el instructivo de saneamiento de manera rigurosa y previniendo la entrada de plagas y animales a la cocina. Contaminación cruzada. Es aquella que se da por el contacto de un alimento limpio con un alimento o una superficie que está contaminada. Entonces, ¿cómo la podemos prevenir? Teniendo en cuenta una serie de recomendaciones, como por ejemplo, no debemos poner juntos alimentos crudos o verduras sin desinfectar con los alimentos que ya están preparados, ya están cocinados o que ya están desinfectados. No debemos utilizar los mismos utensilios para manipular diferentes alimentos. Entonces, tenemos establecido que la tabla para picar de color roja es para las carnes rojas, la tabla amarilla es para el pollo, la azul para el pescado y la verde es para las frutas y verduras. No debemos utilizar el mismo cuchillo para diferentes alimentos y si lo vamos a hacer antes de cambiar de actividad se debe lavar muy bien. No debemos tocar los alimentos para consumir con nuestras manos. Siempre debemos utilizar utensilios como cucharas, tenedores o algunas pinzas. Debemos mantener siempre limpias las superficies que van a entrar en contacto con los alimentos. Debemos mantener en todo momento nuestras manos limpias. Debemos almacenar los insumos de manera separada en las neveras y en congeladores que están establecidos dentro de la cocina matriz para cada elemento. Entonces, por ejemplo, sabemos que una nevera es para las carnes rojas, la otra es para las carnes blancas y así sucesivamente. Siempre que se vayan a colocar los alimentos cocinados, se deben almacenar en la nevera en recipientes plásticos tapados si tienen su tapa o se deben vinipilar. Y los alimentos listos para el consumo se deben siempre tapar con vinipel y se deben pues almacenar en los contenedores con el fin de evitar contaminación. Y en todo momento debemos utilizar utensilios limpios. ¿Cómo saber si un alimento está contaminado? En el caso de las carnes, el principal signo que nos permite saber si está en descomposición la carne es el color, ya que siempre tiende a ponerse de un color verde o marrón y además está acompañado de mal olor. En el caso del pollo, a veces se genera una película o una capa babosa sobre ella, entonces esto nos da a entender que el pollo está en descomposición. Para los lácteos y los huevos, pues en el caso de los huevos es fácil determinarlo porque simplemente al abrirlo ya empieza pues a oler mal. Es importante saber que si vamos a utilizar varios huevos, lo recomendable es empezar a abrir cada huevo en un recipiente aparte y luego se va mezclando en otro más grande, se van mezclando todos con el fin de que si llega a salir un huevo dañado, pues solamente vamos a perder uno y no vamos a perder
en generar toda la preparación que ya tengamos. Para el caso de los lácteos, pues también nos podemos dar cuenta por el olor, porque cuando se va a servir, se puede notar que sale de una manera pues cortada, cambia el olor y además pues huele mal. Y en el caso de los quesos, pues empiezan a presentar un olor desagradable y se suele ver como hongos, unas plaquitas verdes o negras que lógicamente nos dan a entender que el alimento ya está en descomposición. Para las frutas y las verduras, podemos ver partes de la fruta que están un poco más blandas, con un mal olor o que tienen pues manchas de color verde, negras o blancas, ya nos puede dar a entender pues que tiene hongos y que pues también está ya en descomposición. Estas son algunas recomendaciones. Siempre con los alimentos debemos hacer una inspección visual inicial y realizar adecuadamente, en el caso de las verduras y las frutas, la desinfección de las mismas. Muchísimas gracias, ese es todo el tema del día de hoy. Espero que quede claro para todos ustedes y si se llega a presentar alguna inquietud, se pueden contactar al área de gestión ambiental y compras.